una herramienta muy útil. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta muy útil en la cuestión de la clínica. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón. Entonces, al registrar la actividad eléctrica del corazón, nosotros vamos a ver si el corazón está funcionando correctamente. Entonces, es muy fácil o sea, es un método muy poco invasivo. No es para nada invasivo, simplemente tenemos que colocar los electrodos, ¿ya? Los electrodos. El corazón, aquí tenemos un corazón, y si nosotros le sacamos todo lo que es músculo auricular, músculo ventricular, venas, arterias, vamos a tener el sistema de conducción y excitación, también llamado el sistema cardioventricular. Y es muy importante que antes de entender el electro sepamos que tenemos el nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular, y tenemos que saber que el origen de la despolarización cardíaca se da en el nódulo sinusal, en la aurícula derecha, y va hacia el nódulo atrioventricular. Entonces, esos detalles, esas cosas básicas, es fundamental para que entendamos el electro, en qué dirección va. Recordemos que el corazón estaba de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros vemos un electrocardiograma, nos muestran por primera vez un electro, o se representa ya en la mayoría de las personas, ve esto: onda P, complejo QRS y onda T. Fíjense, una onda T positiva, un complejo QRS positivo y una onda T positiva. La verdad es que esto no es tan cierto, y van a ver por qué. A medida del curso van a entender el porqué. Pero, para empezar, vamos a decir que la despolarización de las aurículas corresponde a la onda P. Onda P es la despolarización auricular, el complejo QRS es la despolarización ventricular, o sea, se representa en el electrocardiograma la despolarización ventricular, y la onda T, la repolarización ventricular. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver los principios básicos del electrocardiograma. Toda célula de nuestro cuerpo tiene carga, ¿ya? Entonces, las células, para que ocurra un potencial de acción, prácticamente tiene que haber cambios en esas cargas, y esas cargas se dan por la entrada de un electrolito, algo positivo. Por ejemplo, nuestra célula, aquí tenemos una célula en estado de reposo. El estado de reposo de la célula cardíaca es aproximadamente, varía según la literatura, pero menos 85. Entonces, cuando se despolariza y la entrada de sodio, esta célula se va a hacer positiva, va a entrar sodio, se va a hacer positivo y va a seguir un trayecto. Entonces, fíjense, el trayecto de la despolarización va de aquí a aquí, como indica la flecha. Entonces, para empezar, eso tenemos que saber. El electrocardiograma, vamos a ver que registra la actividad eléctrica. ¿Y cómo la va a registrar? Prácticamente sacando fotos. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos ejemplo las cámaras? Porque prácticamente el electrocardiograma monitorea la actividad eléctrica del corazón, monitorea esa onda de despolarización. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, fijémonos que tenemos un electrodo positivo y un electrodo negativo. Cuando ocurre la despolarización aquí, en esta célula, entró sodio. Entonces, ¿qué pasa? Se despolarizó, y como una célula con otra está pegada y está unida a través de los discos intercalados. ¿Qué son los discos intercalados? Son discos que permiten que esa despolarización, o sea, que la membrana de una célula con otra sea permeable a los iones. Entonces, la despolarización que ocurre en esta célula va a esta, va a esta, va a esta, y así sucesivamente. Entonces, sigue un trayecto. Y ese trayecto es la dirección de la despolarización. Ahora, si yo tengo un electrodo yo tengo un electrodo positivo y un electrodo negativo, toda despolarización que se acerque al electrodo positivo, vamos a tener un registro de onda positiva. ¿Hasta aquí todo bien? Toda señal que se acerque va a tener una onda positiva. Ahora, toda señal que se aleje del electrodo positivo va a tener una onda negativa. Esta es la esencia para entender el electrocardiograma. Esta es la esencia. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada del electrocardiograma y vamos a estar realmente perdidos. No vamos a hacer, lo único que vamos a ver van a ser varias líneas y garabatos, y no vamos a entender.
Aquí, esta es una imagen de Guyton. Van a ver que la bibliografía no fue 100% de Guyton, pero vamos a ver que esta es una imagen de Guyton. Y es algo interesante porque nos muestra, fíjense, un electrodo positivo y un electrodo negativo. Entonces, el registro positivo está en este lado y el registro negativo está en este lado. Cuando ocurre la despolarización, aquí, era negativo de la célula, entonces se empieza a despolarizar, la onda de despolarización va hacia el electrodo positivo. ¿Qué va a captar esto? Va a captar una onda positiva. Entonces comienza a despolarizarse y al terminar registra una onda positiva. Entonces la esencia es eso. Si se acerca, va a generar una onda positiva. Y si se aleja, pues una onda negativa. Pero también, recordemos que la despolarización, ¿cómo ocurre? Se despolariza hacia este lado y como esta región, vamos a decir la región proximal, comenzó a despolarizarse primero, pues se va a repolarizar primero. Entonces, la repolarización, ¿qué pasa? Vuelve, o sea, lo que era positivo en la despolarización empezó a volverse negativo. Entonces, ese acercamiento de negatividad nos daría una onda negativa. Entonces, si se acerca, o sea, la despolarización acercándose al electrodo positivo va a ser una onda positiva y la repolarización que se está acercando a lo negativo va a ser una onda negativa. Y esto es importante para entender la onda T, que lo vamos a ver más adelante, pero la base es esta, prácticamente la base es esta, y vamos a ver que todo nuestro entendimiento del electrocardiograma se va a basar en esto. ¿En qué? En electrodo positivo, electrodo negativo y hacia dónde va la despolarización. Eso es algo que es un poquito complicado, muchas personas tienen dificultades de entender, pero esta es la base. Fijémonos que aquí tenemos un electrodo, ¿no? Estamos representando un electrodo positivo y un negativo. Y es importante para fines didácticos, van a ver por qué, que siempre a este positivo y negativo tracemos una línea entre medio. Entonces trazamos una línea entre medio, ¿por qué? Porque toda dirección de despolarización que se acerque hacia la parte positiva va a ser positivo. Y fíjense, tenemos este vector, la dirección de la despolarización se está yendo hacia el electrodo positivo. Pues, ¿cómo va a ser mi onda? Positiva. Ahora, ¿qué pasa si esta misma onda está yendo hacia toda esta parte que es positiva, pero no está yendo directamente? Fíjense, no está yendo directamente. ¿Es positivo? Sí, es positivo, porque se está yendo a la parte positiva, pero no se está yendo directo a la parte, directo al electrodo. Entonces, vamos a tener también una onda positiva, pero de menor tamaño, ¿ya? Ahora, si mi onda, si la dirección de la despolarización es perpendicular, o sea, no es ni positivo ni negativo, esta derivación va a marcar pues una onda isodifásica. Entonces, toda despolarización que no se acerca ni se aleja, o sea, va en sentido perpendicular, nos va a registrar en el electrocardiograma, una onda isodifásica. O sea, lo mismo de positivo, lo mismo de negativo. Puede haber ondas isodifásicas bien chiquititas o muy grandes, pero es lo mismo de positivo y lo mismo de negativo. ¿De qué depende ese tamaño? De la magnitud del músculo, digamos, el grosor del músculo cardíaco que se va a despolarizar. No es lo mismo un ventrículo izquierdo que se despolarice que una aurícula izquierda. O no es lo mismo que músculo ventricular que se despolarice que músculo auricular. Si se aleja, vamos a tener una onda negativa, y si se aleja aún más directamente, una onda más negativa. Entonces, es importante que hagamos este redondo, o ya sea imaginario o lo dibujemos, y esto. ¿Por qué? Porque aquí nos indica que todo lo que se vaya acá va a ser positivo, aquí también positivo, pero no tanto como este, aquí la onda sería isodifásica, aquí negativo y aquí más negativo aún. Estas son las bases del electrocardiograma para poder entender prácticamente todo. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra, fíjense, esta flecha nos indica desde dónde se está despolarizando. Fíjense la dirección. Si hacemos el círculo imaginario que les dije, está yendo a la parte positiva. Tenemos una onda positiva. Se está yendo también a la parte positiva, pero no directamente, entonces va a ser un poquito menos positivo,
¿ya? Fíjense, hacemos de nuevo el círculo perpendicular, entonces una onda isodifásica se está alejando, negativo, pero esto se está alejando aún más, entonces más negativo todavía. ¿Por qué representamos el corazón con cámaras? Le dije, porque registra la actividad, registra esa onda de despolarización, esa dirección de despolarización. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros no usamos una cámara, digamos así. Esta cámara la vamos a llamar derivaciones. Entonces, cada cámara es una derivación y nosotros no vamos a usar solo una derivación. Nosotros vamos a usar varias derivaciones al mismo tiempo que nos registren la actividad eléctrica del corazón al mismo tiempo. Es lo mismo que yo esté grabando a una persona, no es lo mismo que yo la grabe de frente, que otro la grabe de atrás, y otro la grabe de arriba, y otro de abajo, y así. El electrocardiograma es eso. Cada cámara es una derivación. Y es muy importante que usemos todas las derivaciones para ver en 3 dimensiones, digamos así, toda la actividad eléctrica del corazón. Para eso tenemos las derivaciones, o sea, las derivaciones se dividen en 2 planos, plano frontal, plano horizontal. Las del plano frontal tenemos D1, D2, D3, ABL, ABR, ABF. Fíjense, está representado en amarillo, ese es el plano frontal, ¿ya? Y el plano horizontal también son las llamadas precordiales, son las D1 a D6, D1, D2, D3 y D4, D5, D6. Aquí tenemos los dos planos, plano frontal y plano horizontal. Ahora, vamos a hablar de las derivaciones frontales, y dentro de las frontales tenemos 2 grupos. Tenemos las bipolares y las unipolares. Y ahorita les voy a explicar por qué bipolares y por qué unipolares. Bueno, esto es más teoría, pero fíjense, D1, ¿ya? El D1, vamos a colocar el electrodo positivo en el brazo izquierdo, ¿ya? Si lo miramos de frente, en el brazo izquierdo, y el negativo en el brazo derecho. D2, el electrodo positivo en la pierna izquierda y negativo en el brazo derecho. D3, electrodo positivo en la pierna izquierda y negativo en el brazo izquierdo. Positivo en la pierna izquierda y negativo en el brazo izquierdo. Entonces, fíjense hacia dónde va. Vamos a ver que estas direcciones van a coincidir con algo que creó el padre de la electrocardiografía, que es Einthoven, fisiólogo, ¿ya? Vamos a ver esto. El triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven prácticamente es un triángulo en donde se explica todas las derivaciones del plano frontal, principalmente todas se le explica de una manera muy fácil y donde todos pueden entender. Entonces, fíjense, lo que hizo Einthoven, el padre de la electrocardiografía, él fue hacer registros con el corazón, como tiene su actividad eléctrica, esa actividad eléctrica se refleja en la superficie de la piel, y lo que hizo él fue poner electrodos, fíjense, como les dije, electrodo positivo, brazo izquierdo, negativo, brazo derecho, y vamos a ver el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven, lo que hizo él, imaginémonos que este es un tórax, ¿no? Tenemos un tórax, igual, su brazo y eso en su imaginación. ¿Qué hizo Einthoven? Einthoven lo que hizo fue poner un electrodo positivo en el brazo izquierdo, el brazo izquierdo, recordemos que es una vista de frente, entonces lado izquierdo y lado derecho, y una negativa en el brazo derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda actividad, y recuerden ese círculo que les di al principio, toda actividad eléctrica que se acerque hacia acá va a ser positivo, y toda actividad eléctrica que se aleje va a ser negativo, y toda actividad eléctrica pues, que vaya perpendicular va a ser isodifásica, aquí negativo, aquí más negativo aún, aquí menos negativo, aquí isodifásico, aquí positivo, aquí más positivo aún, y aquí positivo, pero no tanto como antes. Entonces, la esencia del electrocardiograma es esa, ¿ya? Vamos a ver qué, ahora voy a cambiar de color con negro. Ya. Entonces tenemos electrodo positivo y negativo. Entonces, a esa derivación que tiene el electrodo positivo en esta parte y negativo, la considero D1. D1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con D2? D2, él puso un electrodo positivo aquí y el mismo negativo aquí. Entonces, fíjense, todo lo que se acerque aquí, hacemos la línea, recuerden, es muy importante que hagamos esto, todo lo que se acerque aquí va a ser positivo, lo que se aleje aquí va a ser negativo, aquí menos negativo, aquí ya isodifásico. Entonces, a esa derivación la llamó D2, y la vamos a ver cómo
es importante esto con el sistema axial, ¿ya? Y nos faltó D3. D3, a ver, voy a borrar aquí. Bueno, D3 hizo lo positivo aquí y lo negativo aquí. Y todo lo que se acerca aquí va a ser positivo, lo que se aleja ahí va a ser negativo. Entonces, ahí viene de 1 lo positivo y lo negativo, de 2 lo positivo hacia acá y lo negativo hacia allá, y de 3 lo positivo hacia acá y lo negativo hacia allá. Entonces, ahí nacen las 3 derivaciones bipolares. ¿Por qué son bipolares? Porque tienen polo positivo y un polo negativo ya determinado en los electrodos. O sea, en el propio electrodo tiene su polo positivo y su propio negativo. Y fíjense, aquí tenemos una imagen donde nos muestra una flecha. Esta flecha es el sentido de la despolarización. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nuestro D1 está positivo? Porque recordemos que, ¿qué era D1? D1, todo lo que se iba para allá era positivo y allá negativo. Hacia el lado opuesto negativo. Entonces, D1, fíjense, la señal se está acercándose al lado positivo, entonces va a ser positivo. D2, ¿cómo era D2? D2 era todo lo positivo aquí y lo negativo aquí. Hacemos el círculo, la línea, y fíjense la flecha, está acercándose. Entonces va a ser positivo. Pero ¿qué pasa con D3? El D3, ¿qué era? Su positivo aquí, su negativo aquí. Entonces tendríamos el redondo, tenemos lo positivo aquí, lo negativo aquí. Hacemos la línea y recordemos, ¿hacia dónde está yendo la flecha? Hacia allá, más o menos. Entonces vamos a tener una onda negativa. Y es así como que una sola despolarización nos va a dar estas 3 ondas. En realidad nos va a dar las 12 ondas de las 12 derivaciones de todos los planos. Entonces, prácticamente el electrocardiograma se trata de registrar estas ondas al mismo tiempo con diferentes cámaras. Cada derivación es una cámara que mira su parte positiva aquí, otra aquí. Entonces, vamos a ver más allá igual otros ejemplos. ¿Qué pasa? En todo creó ese triángulo, y recuerden, tenemos su positivo aquí, su negativo aquí, entonces todo lo que vaya allá va a ser positivo, va a ser de 1, perfecto, está ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Existen derivaciones que se llaman unipolares. ¿Por qué unipolares? Porque solo tienen polo positivo. Entonces, solo se colocó la parte positiva y en vez de colocar un negativo aquí, no se colocó el negativo aquí, y lo negativo, lo neutro, va a ser el corazón. Entonces, del corazón va a ser lo negativo, en realidad no sería negativo porque es unipolar, solo tiene el positivo, pero la parte del corazón registra el punto cero, entonces todo lo que se acerca hacia allá va a ser positivo y todo lo que se aleje va a ser negativo. A esa derivación se la llamó ABL. Pusimos también aquí un electrodo positivo, pero no hay negativo. Si no hay negativo, queda en el corazón. Entonces todo lo que se acerque hacia esta parte va a ser positiva y todo lo que se aleje va a ser negativo, porque ese es el electrodo positivo. Y a esa derivación se la llamó ABF. Foot. ¿Ya? Lo mismo aquí. Lo positivo aquí, y como no hay negativo, fíjense, no hay ni negativo aquí, ni negativo aquí, el punto neutro es el corazón. Entonces, del corazón, todo lo que se acerque hacia allá va a ser positivo, y lo que se aleje va a ser negativo, pues lo que se vaya aquí va a ser isodifásico, y así tal como lo vimos, es la misma ciencia tal como vimos. Esta es la parte más interesante del electrocardiograma. Esta es la parte donde realmente entendemos el sistema axial y todas las derivaciones, prácticamente, tanto las bipolares como unipolares. Fíjense aquí. Fíjense esta imagen, no sé si les trae un recuerdo. Esta imagen es del sistema axial. El sistema axial va a tener la parte, su positivo aquí, su negativo aquí. Entonces, recuerden D1, ¿cómo era D1? D1 tendríamos la parte positiva aquí y lo negativo aquí. Fíjense, esta línea es la misma línea que esta. Entonces, a esto va a ser D1. ¿Y cómo era D2? D2 teníamos el electrodo positivo aquí y lo negativo aquí. Entonces, fíjense, esta línea va a ser la misma línea que esta. Y aquí tenemos D2. D3, lo mismo. Esta línea, positivo, negativo, ¿ya? Y ahora recuerden cómo era ABL, ABR. ABR era lo positivo aquí, lo negativo aquí. Entonces, fíjense que esta línea, de hecho, aquí ya lo continúa la línea. Entonces, esto va a ser ABR. Y ABL va a ser aquí. ABL. Y
tenemos el positivo aquí y lo neutro aquí, va a ser ABF. Entonces, hasta aquí entendemos cómo actúa este sistema y el porqué de la dirección de estas líneas. A esto se llama el sistema esaxial. El sistema esaxial es un sistema en el cual tenemos cargas positivas y negativas. Aquí tenemos D1, D2, D3, ABF, ABL, AB, todas las que vimos ahorita. Parece complicado, pero no, fíjense, esa es la parte negativa de 1, esa es la parte negativa de ABL, esta es de 3, su negativo está allá, pero para hacerlo más interesante, tenemos esta imagen. Es lo mismo, pero la parte positiva nos registra la cámara del corazón. Entonces, tenemos, y vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Si yo tengo mi D1, y mi D1 es positivo, ¿ya? Entonces, cómo creen que va a ser mi onda de despolarización? Si se está acercando, va a ser positivo. D2, se está acercando también, va a ser positivo. D3, fíjense, el D3 ya está como porque perpendicular, entonces va a ser isodifásico. ABF va a ser positivo. ABL, fíjense que ABL también está un poco perpendicular, pero se está yendo más a lo positivo que a lo negativo. Entonces vamos a tener una onda pequeña positiva y ABR evidentemente se está alejando, entonces vamos a tener la onda negativa. Perfecto. Bueno, las derivaciones del plano de las precordiales también tenemos aquí, V1, V2, V3, pero ya es una vista superior, o sea, lo estamos viendo de arriba. Y las derivaciones del plano horizontal son también llamadas precordiales y son derivaciones que prácticamente nos indican de otra perspectiva de vista. Entonces tenemos aquí, o sea, tenemos el electrodo positivo, y ojo que estas derivaciones del plano horizontal también son unipolares, tienen su electrodo positivo aquí, aquí, V1, V2, V3, entonces registra el corazón de una parte, de una región, de la región precordial, se colocan los electrodos en la región precordial, y o sea, esto es lo que capta la onda. Van a disculpar a todos los de YouTube, tuvo un problema, y bueno, estamos retomando aquí. Y bueno, de todas maneras, voy a grabarlo de nuevo y actualizar la clase de electrocardiograma pasada. Entonces, a diferencia, estábamos hablando que el triángulo de Einthoven prácticamente es muy importante para mostrar, o sea, para entender el sistema espacial, porque este es un sistema donde tenemos, fíjense, la derivación D1, perdón, D2, su positivo D3, y recuerden el triángulo de Einthoven, solo para repasar, teníamos lo positivo aquí, lo negativo aquí, todo lo que se acerca hacia ese lado va a ser positivo. Y fíjense, este es D1, y D1 es representado la misma línea que está aquí, la misma línea es esta. D2 era su positivo aquí, su negativo aquí, esta línea es esta misma línea, entonces este es D2, D3 positivo y su negativo, es la misma línea, fíjense, esta línea es la misma línea que esta, y las otras derivaciones era ABL, era su positivo, su neutro aquí, entonces todo lo que se acerque hacia allá, incluso fíjense, sigue, entonces este es ABL, ABR, aquí lo positivo, y ABF, que aquí tenía su positivo, pero como es unipolar, no tiene negativo, el negativo es este, y sigue, y aquí es el ABF. Entonces, entendiendo esto, tenemos esta imagen que parece un poco complicada, pero nos vamos a esta, que es más tranquilo, porque tenemos la D1, o sea, D1, ¿por qué es la cámara? La cámara representa el electrodo positivo. Y algo que no les dije es que el sistema axial tiene grados. 0 grados, 30 grados, más 60, más 90, más 120, y a partir de aquí es negativo. Entonces, todo grado es positivo, hacia acá, hacia abajo, y arriba lo negativo. Y esto es muy importante para sacar el eje, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos, por ejemplo, una señal hacia acá, mi D2 va a ser positivo. Vamos a cambiar el color aquí. Mi D2 va a ser positivo porque se está acercando hacia el positivo. Mi D3, a ver, mi ABF, ¿cómo va a estar? Primero mi D1, también positivo. Mi ABF, fíjense, menos positivo, pero mi D3, fíjense que mi D3 está como que perpendicular, entonces no es ni positivo ni negativo, entonces si es perpendicular va a ser una onda isodifásica. Mi ABL va a ser, es como que está perpendicular, pero está más positivo que perpendicular. Entonces,
va a tener un poco de positividad. Pero ya mi ABR no, mi ABR capta la parte positiva aquí y entonces se está alejando. Entonces va a ser negativo. Entonces hasta aquí todo bien. Y el plano horizontal, también llamadas precordiales, vamos a ver que tenemos de V1 a V6 colocadas en el precordio, en la región del pecho. Y aquí tenemos una vista superior, un corte transversal de un corazón. Aquí tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Fíjense que el grosor del ventrículo izquierdo es mucho más que el grosor del ventrículo derecho. Entonces, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Fíjense, el septum interventricular, el septum que conecta ambos ventrículos, la aurícula derecha, aurícula izquierda, el nódulo sinusial nace por aquí, pero es una vista superior. Ahora, tenemos que saber, aquí tenemos esta imagen que nos resume qué tipo, si es bipolar o unipolar, estas son las derivaciones del plano frontal y dónde se colocan, o sea, qué diferencia de potencial de acción registra cada derivación. Y aquí tenemos la del plano horizontal. La del plano horizontal, el electrocardiograma del plano horizontal de la región precordial se coloca, aquí tenemos, fíjense, V1, se coloca el electrodo en el cuarto espacio intercostal, línea media paraesternal derecha, línea media paraesternal derecha, en la V2 paraesternal izquierda, también cuarto espacio intercostal, y después de la V1 y V2 se coloca la V4, quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, y la V3 se va a colocar entre V2 y V4, y después todos siguen quinto espacio intercostal, pero el V5 va a ser línea axilar anterior y V6 axilar media, obviamente del lado izquierdo. Pero ¿qué pasa? Es muy importante que yo vi gente en el hospital que ponía los electrodos así. Pero recuerden que la anatomía de las costillas o sea, va subiendo progresivamente mientras se va acercando a la región más posterior, se va subiendo. Entonces, no es recto, sino va en forma ascendente. Cuando hablamos de colores del electrodo, en el hospital hay dos tipos en los hospitales hay dos tipos de electrocardiogramas, y esos tipos varían el color. Simplemente es el color, una variación del color. Tenemos la IEC, de International Electrotechnical Commission, y de la AHA, American Heart Association. Lo único que va a variar van a ser los colores. Yo uso el electrocardiógrafo que tengo es de y ya me acostumbré, pero es simplemente color, es decir, registran lo mismo. Su función es registrar la diferencia de potenciales de acción. ¿Por qué es importante el electrocardiograma? El eje es axial. ¿Por qué es importante esto? Porque al saber esto, al tenerlo esto en nuestra cabeza, podemos ver derivaciones del corazón. ¿Por qué? ¿Cómo ver? Si yo sufro un infarto en la pared inferior, yo voy a ver que las alteraciones de ese infarto van a estar en D2, D3 y ABF. Si yo tengo un infarto de la cara septal, voy a ver que tengo una alteración en D1 y D2. Si yo tengo un infarto en la cara anterior, D3, D4. Entonces, estas son las regiones, o sea, las paredes del corazón que nos indican. Existen también otras derivaciones que no son muy usadas, son usadas más por cardiólogos, que es para ver la pared posterior, se ve la pared posterior, simplemente reemplazando los electrodos de adelante hacia atrás. Fíjense, línea posterior axilar, ángulo escapular y paravertebral. Pero esto es para casos que queramos ver, por ejemplo, un infarto en la pared posterior del corazón. Y también ventrículo derecho, personas que tienen un infarto de ventrículo derecho o alteraciones derecho o una rotación, la dextrocardia, podemos ver que se puede usar las derivaciones, o sea, en vez de la izquierda, lo mismo hacemos, simplemente invertimos y colocamos al otro lado, para tener, en este caso, la derecha y no la izquierda. Entonces, estas son las que usamos nosotros, y tenemos que saber muy bien. Fíjense, aquí tenemos un esquema, y si yo tengo cualquier alteración, digamos una isquemia en esta pared inferior, pues ¿quién está mirando? ¿Quién es la cámara de 2, de 3 y ABF? De 2, de 3 y ABF. Entonces, es muy importante ver dónde está, es más importante para infarto, isquemia, injurias, entonces, porque vemos dónde está esa isquemia, esa injuria, mirando a las derivaciones.
Bueno, vamos ahora a hablar de los parámetros de papel. Parámetros de papel y vamos a ver que el papel del electrocardiograma es así. Fíjense, tenemos un papel y aquí este papel nos va, las ondas registradas por el electrocardiograma van a estar en este papel. Y tenemos dos cosas, tenemos tiempo y voltaje. El tiempo y voltaje. Y vamos a darle un zoom a esta parte, a 4 cuadraditos, y vamos a analizarlo. Estos 4 cuadraditos, vamos a ver el voltaje. Entonces el voltaje es todo lo que es arriba, o sea, la amplitud. Y un cuadradito chico tiene 1 milímetro. Y 5 cuadraditos chicos forman un cuadrado grande, ¿no? Entonces, 5 milímetros. Y si estamos hablando de voltaje, estamos hablando de milivoltios. Entonces, 0,1 milivoltio, 0,2 milivoltios, 3. Entonces, cada cuadrado grande tiene 0,5 milivoltios. Y bueno, dos cuadrados grandes, 1 milivoltio. Y aquí tenemos el tiempo. El tiempo se le expresa por milisegundos. Hay gente que le gusta usar como segundos, pero es lo mismo decir 40 milisegundos que 0,04 segundos. Yo particularmente prefiero usar 40 milisegundos y cada cuadradito chico o cada milímetro es 40 milisegundos. Un cuadrado grande que está formado por 5 pequeños, pues está formado por 200 milisegundos. ¿Ya? Y aquí tenemos voltaje por tiempo, voltaje y tiempo. Y aquí también puede ser o por milisegundos, 40, o 0,04 segundos. Es lo mismo. Ahora ¿por qué es importante saber esto? Porque les voy a dar un ejemplo. El intervalo PR tiene una duración de 120 milisegundos a 200 milisegundos, lo normal. Entonces, se usa esto. Es lo mismo que decir 0,12, 0,20, 0,12, 0,20 es lo mismo, ¿ya? Pero yo prefiero usar por milisegundos. Ahora, ¿cómo sabemos que el electrocardiograma está calibrado? Entonces, ¿cómo sabemos que ese electrocardiograma está, nos está registrando correctamente la actividad eléctrica? Vemos que antes de un electrocardiograma, una tira, siempre tiene que tener esto. Esto es lo que nos indica que el electrocardiograma está calibrado y donde tenemos, fíjense, dos cuadrados grandes. Entonces, dos cuadrados grandes en este patrón de calibración y vemos que 25 milímetros por segundo. Claro, porque recuerden, cada cuadradito pequeño tenía 40 milisegundos y bueno, 25 serían 5 cuadrados grandes, sería un segundo. Entonces, en cada segundo que pasa, nos registra 5 cuadrados grandes. Vamos a ver qué son ondas, qué son segmentos y qué son intervalos. Estos tenemos que verlo muy bien. ¿Por qué? Porque una onda tiene 3 características. Una onda tiene una amplitud, que es lo alto, una duración, que es lo largo, y una polaridad. Entonces, fíjense, positivo o negativo, ¿ya? Esa es una onda. Un segmento es una línea recta, decimos que es una línea recta, donde no tiene nada, no tiene polaridad, puede tener duración, pero no tiene amplitud, ¿ya? Y un intervalo son combinaciones específicas de ondas y segmentos. O sea, combinaciones específicas de esas ondas con segmentos. Por ejemplo, aquí tenemos la onda P y el segmento PR. Entonces sería el intervalo PR, porque son combinaciones específicas de ondas y segmentos. Vamos a ver, aquí tenemos la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, en sí el complejo QRS, la onda T. Ahora, fíjense, segmento PR, segmento. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Aquí tenemos el segmento PR, tenemos el segmento ST, que lo usamos para ver supra e infra. Vemos el intervalo PR, ya no es segmento PR, intervalo PR, que es la suma de la onda P y el segmento PR. Y tenemos intervalo RR, que es la distancia entre una onda R y la otra onda R, que nos sirve para sacar las frecuencias cardíacas, como vamos a ver más adelante. Y el intervalo QT, muy importante el intervalo QT. Y bueno, si hablamos del ciclo cardíaco, muchas personas se confunden del ciclo cardíaco. Muchas personas piensan que la sístole es lo mismo que despolarización ventricular y la diástole que repolarización. Esto es falso, ¿ya?
Fíjense, aquí tenemos una imagen de Guyton donde nos muestra el electrocardiograma. Fíjense, el complejo QRS y la onda P. Fíjense, despolarización despolarización ventricular y repolarización ventricular. Pero aquí tenemos la sístole representa desde el pico de la R hasta al final de la T. Entonces, no confundamos sístole con despolarización. Vamos a hablar de la onda P. La onda P corresponde a la despolarización auricular. Y fíjense dónde va la onda P. Fíjense que el eje medio de la onda P, ¿pero por qué va hacia allá? Fíjense, porque aquí tenemos el nódulo sinusal y el nódulo atrioventricular y se está dirigiendo hacia el nódulo atrioventricular. Y tenemos un eje medio de la onda P de 60 grados positivos. Entonces, si vemos esto, por eso es importante que sepan este sistema axial, vamos a ver que tenemos... hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Ya, entonces vamos a ver que en la onda P, como tiene un eje medio hacia este lado, ya que si dejamos el nódulo sinusal, el nódulo atrioventricular y va hacia ese lado, la onda P pues va a ser positiva en D2. Entonces vamos a ver por qué es importante ver eso. Las mejores derivaciones que tenemos para analizar la onda P son la D2 del plano frontal y D1 del plano horizontal de la región precordial. Veamos esto. Esto es interesante esto porque fíjense, aquí tenemos el nódulo sinusal, nódulo atrioventricular. La despolarización auricular se va hacia ese sentido, fíjense, más o menos 60 grados positivos. Y si yo tengo el círculo, el sistema axial, D2 estaba aquí, ¿cómo va a ser mi onda en D2? Positiva, porque se está acercando hacia D2. Yo tengo mi ABL. ¿Cómo creen que va a ser mi ABL? Si la onda está yendo hacia allá y mi ABL registra allá, está yendo perpendicular. Entonces, ni positivo ni negativo. Pero como las aurículas tienen un grosor bastante bajo, entonces la amplitud de la onda P es muy baja. Entonces, cuando es isodifásica, prácticamente apenas se puede ver en ABL, ¿ya? Y en ABR registra lo positivo aquí y lo negativo aquí. Entonces se está alejando, entonces vamos a tener la onda negativa, ¿ya? Eso quiero que quede claro y es muy importante. Y aquí, fíjense, tenemos el sistema axial, se acerca de 2 positivo, se aleja negativo. Entonces, es muy importante. Por eso yo hice énfasis al principio y en decirles que la parte de esta región que se acerca es positivo, se aleja es negativo. Por eso hice énfasis en el sistema axial. Entonces, entendiendo esto, ya estamos logrando entender el electrocardiograma. Fíjense, tenemos la despolarización auricular. Primero se despolariza la aurícula derecha, ya que el nódulo sinusal está en la aurícula derecha, y después se despolariza la aurícula izquierda. Obviamente, son milisegundos, entonces prácticamente ambas se despolarizan casi al mismo tiempo. Obviamente, la aurícula derecha un poquito más antes que la izquierda, pero tenemos en conjunto la onda P. Entonces, la onda P es prácticamente combinación de ambas despolarizaciones. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque tenemos alteraciones. Le voy a citar algunas. Si tengo un agrandamiento por ejemplo, de la aurícula derecha, pues mi onda P va a ser mayor, y si tengo un aumento o sobrecarga de la aurícula izquierda, voy a tener la de la derecha y la de la izquierda, algo que llamamos P pulmonale y P vitral, ya que se debe a esas alteraciones, ya sea de estenosis, ¿no? O insuficiencia, es sobrecarga. Aquí tenemos nuestra onda P, que tiene que medir menos de 2 milivoltios, o sea, menos de 2 cuadraditos de amplitud, y vemos que la onda P tiene que ser menos de 120 milisegundos. Si no, si es más de 120, tenemos que sospechar de algunas patologías que nos llevan a sobrecargas auriculares. Ahora, cuando hablamos del plano horizontal, nos tenemos que dar cuenta que lo estamos mirando de arriba. Entonces, si lo estamos mirando de arriba, cambia toda la perspectiva, porque el corazón no es en 2D, es en 3 dimensiones. Entonces, lo estamos mirando arriba, y fíjense que el nódulo sinusal ya no queda aquí, sino mirándolo de arriba, queda más o menos aquí, en esta región. Y fíjense, la despolarización es de la aurícula derecha, primero es hacia allá, y la de la aurícula izquierda después es hacia allá. Entonces, fíjense, ¿qué creen que va a pasar en mi V1? Si se acerca, voy a tener una onda positiva, y si se aleja, voy a tener una onda negativa. Entonces, fíjense, ¿cómo creen que va a ser mi V1? Mi V1, perdón, isodifásico. Y aquí tengo en verde representado la despolarización de la aurícula derecha
y en negro la despolarización de la aurícula izquierda. Perfecto, entonces es importante ver en la derivación V1 la onda P para ver si hay alteraciones. Pero como esto es de electrocardiograma normal, vamos a seguir adelante. Entonces lo que tenemos que saber es esto. Siempre va a haber una onda P, un electro normal, la P va a ser medio disfase. Si tenemos sobrecargas de aurícula derecha, podemos tener esto y esto. Y si tenemos de aurícula izquierda, pues esto y esto. Entonces, es muy importante eso para ver futuras alteraciones cuando estudiemos las enfermedades, ¿no? Respectivas. Intervalo y segmento PR. Entonces, el segmento PR representa el retraso que hay en el nódulo AV y haz de His. Recordemos que la aurícula se despolariza y en el nódulo atrioventricular, aquí tenemos las aurículas, el ventrículo, en el nódulo atrioventricular existe una disminución de discos intercalados, de uniones de hendidura, de gap junctions, y esos gap junctions hacen que pase la despolarización más rápido, aumenta la permeabilidad de iones. Pero ¿qué pasa? En el nódulo atrioventricular existen menos discos intercalados, y al existir menos discos intercalados, pues aumenta la resistencia a los iones y la velocidad va a bajar, ya que la velocidad depende de la resistencia, de la permeabilidad a los iones. Entonces, tenemos un retraso pequeñito, y ese retraso es el segmento PR, representa el retraso. Ese retraso es importante porque puede haber alteraciones en este retraso, solo del segmento PR, por ejemplo, en la pericarditis, pero ahorita solo lo menciono que puede existir alteraciones de desnivel de este segmento. También vamos a ver bueno, ya les dije aquí, como pericarditis, y el intervalo PR, ya les dije, onda P y segmento PR. Este es muy importante, ¿por qué? Porque el segmento PR mide de 120 milisegundos a 200 milisegundos normal, y si está menos, o si está más, ya es anormal. Entonces, nuestro intervalo PR tiene que ser de 120 milisegundos a 200 milisegundos, en otras palabras, de 3 cuadraditos, ya que cada cuadradito tenía 40 milisegundos, 4 por 3, 12, y a 5 cuadraditos, ya que 4 por 5, 20, entonces esta es la medida normal. ¿Qué pasa? En bloqueos auriculoventriculares de primer grado tenemos un aumento del intervalo PR, y esto pues es anormal. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, más de 5 cuadras, más de 200 milisegundos. En este caso, habría que analizar bien, pero eso se da en los bloqueos AV de primer grado. Cuando tenemos menos, fíjense, 2 cuadraditos, prácticamente su intervalo PR aquí está en 80 milisegundos, tiene un PR corto, y eso puede ser varias enfermedades. Una de ellas es la preexcitación ventricular, que es donde hay una vía accessoria, el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y bueno, entonces es importante saber ese intervalo PR de 120 a 200 milisegundos. El complejo QRS representa la despolarización ventricular, y fíjense, tiene un eje medio desde menos 30 hasta más 90, o sea, prácticamente la despolarización ventricular es grande, y normalmente abarca, lo normal es de menos 30 a más 90 milivoltios, pero más 90 grados, perdón. Entonces de menos 30 grados a más 90 grados en el sistema axial. Esa es la despolarización ventricular. ¿Qué significa la onda QRS? En realidad, la onda Q en un D2, porque ahora que ustedes ya saben de dónde viene onda P, QRS y T, bueno, aquí lo hice un poquito ancho, pero ¿de dónde viene eso? Viene de la derivación D2. D2 es la derivación, como digamos, estándar que todo el mundo usa para representar el electrocardiograma, pero ahora ya sabemos que podemos ver en varias partes, varias cámaras. Simplemente D2 sería una de esas 12 cámaras, pero es la más conocida, por eso es que representamos el electrocardiograma así. Y fíjense, la onda Q representa a la despolarización del tabique interventricular, la onda R a toda la masa ventricular, onda Q, onda R y la onda S. La onda S es la despolarización de la base ventricular. Y vamos a ver cómo. Vamos a ver más adelante esto, pero antes de nada, cuando hablemos de onda Q, onda R y onda S, tenemos que ver qué significa la onda Q, qué significa la onda R y la onda S. La onda Q va a ser la primera onda negativa. Entonces, si vemos después de una onda P, una onda negativa, la primera onda negativa se llama onda Q. Entonces, la onda Q va a ser por regla la primera onda negativa. Si tenemos una onda
positiva, si empezó TP y positiva, esta es la onda R. Entonces, ¿qué significa onda R? Es la primera onda positiva de ese complejo. Si tenemos una onda negativa seguida de una onda R, o sea, tenemos una onda R positiva y después una negativa, a esa onda negativa que le sigue a la onda R, se va a llamar onda S. Y bueno, esto que vemos aquí son onda R' y S'. R' sería la segunda onda positiva, caso que tengamos así, una R y otra R. Esto ya es en caso de bloqueos de ramas, se llama R'. Y S' igual, la segunda negativa. Aquí está, fíjense, tenemos onda R, onda R, onda S, onda R, y aquí ya no hay S. Entonces, cuando hay dos R, se pone esto, ¿no? Que significa R'. Pero esto es más de alteraciones. Lo que me interesa es que sepan estos conceptos. ¿Por qué? Porque tienen que saber los tipos de complejos que hay. Y aquí están los complejos que hay. ¿Qué ven aquí? Fíjense, onda Q, R, S. QRS. Aquí, simplemente QR. ¿Por qué? Porque no hay S, no hay onda negativa. Aquí, fíjense, ya no es QRS, sino es RS, porque es una R y después una S, porque R es la primera positiva y S es la negativa que le precede, o sea, perdón, que sigue a la positiva. Aquí tenemos, fíjense, R, S. Esta es morfología RS. ¿Por qué R? Porque la primera onda positiva va a ser R y después le va a seguir S. Algunos usan minúscula para representar que la onda es pequeñita y mayúscula que es grande. Fíjense, R en mayúscula grande y esta R chiquitita en minúscula, ¿ya? Entonces, bueno, una R pura. Ahora, ¿qué pasa si yo solo tengo una onda negativa? Eso se llama morfología QS. La QS es una morfología típica de infarto, o sea, de muerte celular. Cuando un tejido está muerto, por ejemplo, si yo tengo un tejido muerto por un infarto en V1, septum, entonces yo voy a ver un complejo así. Y esto, que no tiene onda R, no confundan, a veces hay una onda R, pero cuando no hay R y es así, se llama ondas QS, y ondas QS son típicas de infarto. Infarto, ya saben que todo proceso isquémico se divide en isquemia, injuria e infarto. Infarto ya es que hay muerte y es irreversible. El complejo QRS mide normalmente de 100 a 120 milisegundos, o sea, máximo 3 cuadraditos, y de altura, ya la amplitud de 5 milímetros en el plano frontal, o sea, en las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABF, ABR y ABL, y en el plano horizontal o precordial 8 milímetros. ¿Por qué es importante saber que mínimo esto, perdón, mínimo 5? Cuando es menor la amplitud, vemos un complejo bien chiquitito, podemos sospechar de alteraciones como tamponamiento cardíaco, como derrame pericárdico, una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía de tipo restrictiva, que el corazón no puede hacer esa contracción y ese acúmulo de líquido alrededor. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Perfecto. Ahora, fíjense, yo les voy a mostrar, aquí tenemos la derivación de 2, aquí tenemos nuestra cámara de 2, pero sepan que son varias cámaras. Recuerden que son varias cámaras. La despolarización ventricular. Primero se despolariza el tabique. ¿Hacia dónde se dirige el tabique? Hacia este lado. Fíjense, y como mi dedo está aquí, recuerden el círculo, hacemos el círculo, y si se está alejando, entonces vamos a tener una onda negativa. Ese es el tabique. La masa ventricular se está acercando. ¿Y por qué la flecha gruesa? Porque la masa ventricular prácticamente su despolarización es fuerte, porque es que toda la masa ventricular, hay más masa muscular, entonces esa amplitud va a ser grande. Y bueno, aquí tenemos la onda de D2. D2 va a registrar una onda positiva. Entonces teníamos la onda Q, que es por la despolarización del septum, del tabique, y la masa ventricular. ¿Y qué pasa? Después se despolarizan las bases ventriculares y fíjense la dirección. Sigue siendo negativo. De hecho, este es más negativo que la Q. Pero esto no es tan real. A veces no se ve muy bien esta onda, pero lo importante es que veamos la onda R. ¿Qué pasa en las precordiales? La dirección de mi despolarización es hacia acá, fíjense, hacia V5. Y recordemos, V1 marca voy a cambiar de color. V1 marca el electrodo positivo. ¿Cómo va a estar mi V1?
Fíjense, si yo hago el redondo y yo hago esto, mi V1 va a ser positivo hacia acá y negativo hacia allá. Entonces, todo lo que se acerque va a ser positivo, lo que se aleje va a ser negativo. Se está alejando esta despolarización. ¿Y por qué hacia allá? Porque el ventrículo izquierdo tiene como que más fuerza, es mucho más grueso, entonces la dirección de despolarización ventricular es hacia allá. Perfecto. ¿Cómo va a ser mi V2? Fíjense, V2 positivo. ¿Y qué hacemos? De nuevo, por eso es importante que les dije que hagan el círculo, porque hacemos de nuevo el círculo, mi V2 va a ser mi V2 va a ser todo lo que se acerque va a ser positivo y negativo. Entonces hacemos esto y se está yendo perpendicular a D2. Ya mi V3 ya se está haciendo más positivo, positivo, más positivo aún, porque fíjense, se está acercando directamente, pero mi V6 ya no es tanto como mi V5, entonces vamos a tener un V5 muy alto. De hecho, la despolarización se ve claramente que está en dirección hacia V5, V6 ya se está, no está tan positivo como V5 y tampoco V4 como V5. Entonces, esto es importante que entendamos dónde se va la despolarización, o sea, dónde se va la despolarización, y tenemos que entender eso, hacia dónde está la dirección. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tengamos, por ejemplo, bloqueo de rama derecha, esta despolarización va a cambiar y se va a ir hacia la derecha, porque como se bloqueó la rama derecha, como que al final, o sea, el final de la despolarización se va a ir hacia la derecha, cambia ese vector de despolarización y voy a tener pues una onda de 1 positiva. Perfecto, o una sobrecarga ventricular derecha, se cambia esta onda y voy a tener un V1 que va a empezar con una onda positiva. Para eso es importante, entonces lo normal es hacia acá. Entonces, ¿cuál es lo normal de la despolarización ventricular? En las derivaciones precordiales, que vaya de negativo y vaya ascendiendo. Negativo, negativo, positivo, positivo. Entonces, normalmente no es siempre regla esto, a veces el isodifásico está en V3, pero normalmente en V2 o V3. La idea es que esto sea negativo y aquí sea positivo. Eso es lo normal. Bueno, aquí tenemos algo interesante. Fíjense el complejo QRS. Tenemos el complejo QRS, fíjense, es positivo en D2. ¿Por qué? Porque se está acercando hacia allá. ABR, donde está ABR, es negativo. Se está alejando hacia el electrodo positivo. Entonces, prácticamente, el complejo QRS, y lo vemos de varias formas, tanto en el plano horizontal, fíjense, V1. ¿Cómo está mi V1? Negativo. ¿Por qué? Porque está hacia allá. O sea, aquí estamos viendo en dos planos. En el plano, mirándolo de frontal, es hacia acá, pero horizontal es hacia allá. Entonces, aquí tenemos mi V1 negativo, V2 negativo, y el V3 es positivo, porque fíjense, ya como que se acerca más a V3. Entonces, la idea es esa, la idea es que entiendan esta parte de acercar y alejarse, positivo y negativo. Entonces, vamos a ver segmento ST. Bueno, el segmento ST es muy interesante, el segmento ST para hacer muchos diagnósticos, pero el segmento ST, al comienzo del segmento ST, existe una región llamada punto J. El punto J es el comienzo del segmento ST. Recuerden que el segmento es una línea isoeléctrica, todo segmento es isoeléctrico, y podemos tener alteraciones en ese segmento ST. Fíjense un segmento ST, aquí está el punto J, la línea J, hay un supradesnivel, puede ser, hay casos, cuando está elevado normalmente, nosotros pensamos en infarto agudo de miocardio, o pericarditis, también hay repolarización precoz, pero lo normal es que no esté un cuadradito elevado. Entonces tenemos una QRS, y fíjense que esto tiene que bajar. Ahí empieza el segmento ST, porque si está hacia arriba, fíjense, y hay un supra desnivel del segmento ST. Por lo contrario, si va muy abajo, hay un infra desnivel del segmento ST. Y por último vamos a hablar de la onda T. La onda T representa la repolarización ventricular, su amplitud máxima es menor que 5 milímetros en las frontales y menor que 15 en las horizontales, en las precordiales. Ahora, recuerden, el eje medio está aquí, por supuesto. El eje medio es el mismo eje que la despolarización ventricular. Donde se despolariza, se repolariza al mismo lado. Por eso es que normalmente tenemos el complejo QRS positivo y la onda T positiva. Complejo QRS negativo y la onda T negativa. Es porque la repolarización acompaña a eso. Ahora, la pregunta, esta es una pregunta que muchos hacen. Recuerden que al comienzo del video dijimos que todo lo que se acerca es positivo.
de despolarización, y la repolarización se invierte porque ya se está acercando los negativos hacia el electrodo positivo y se hace negativo. ¿Por qué la onda T es positiva? ¿Por qué la onda T es positiva? Si nosotros vemos, se despolarizan los ventrículos, pero la repolarización ventricular tendría que ser negativa. Lo normal es que la onda T fuera negativa, no, o sea, normalmente la onda T tendría que ser negativa. Pero ¿por qué no lo es? Porque recuerden que la repolarización siempre se repolariza, si se va al mismo lado, el electrodo va a captar la parte negativa, porque aquí capta todo positiva porque se acerca a lo positivo, y aquí como se acerca a lo negativo, capta negativo. Entonces, esto es importante para entender por qué la onda T es positiva. Vamos a hacer de cuenta, aquí tenemos nuestro D2, nuestra camarita, aquí está nuestra camarita, importante nuestra camarita, y recuerden, la despolarización es, fíjense, se despolariza hacia acá y hacia acá, y ¿cómo hace mi onda? Pues una onda positiva, hasta aquí perfecto, esta es la despolarización ventricular. Ahora, ¿qué pasa con la repolarización? Recuerden, la repolarización vuelve a su estado basal, y como empezó en esta región, tiene que repolarizarse, repolariza. Pero como se está acercando a lo negativo, la onda T tuviera que ser negativa. Esa es la regla que leímos al principio. Ahora la pregunta es, ¿por qué esa onda T no es positiva? Perdón, ¿por qué la onda T es positiva y no negativa? Porque recordemos que el sistema cardionector, el sistema de Purkinje, envía la señal a través del endocardio, y la despolarización empieza de endocardio a epicardio. Y si nosotros, en la despolarización es endocardio, miocardio, epicardio. Entonces, prácticamente, bueno, aquí está mal, aquí no tiene nada que ver con la sístole, pero vamos a ver que sí, la sístole va a ser una compresión en la irrigación. Cuando se contrae, toda contracción ventricular, especialmente el ventrículo izquierdo, hay un detalle, que la contracción, existen ramas penetrantes, fíjense, las ramas penetrantes se comprimen con esa contracción, en la sístole se comprime, y eso va a hacer que haya una isquemia fisiológica, digamos así, porque en toda la sístole va a haber isquemia. Entonces, al comienzo de la sístole, cuando se empieza a contraer este miocardio, va a haber compresión. Ahora, esa compresión genera una isquemia, y ojo, todo proceso isquémico va a retrasar la repolarización. Y esto es muy importante para entender, porque vamos a ver por qué cuando hay isquemia se invierte la onda T, y es prácticamente por eso, porque si yo tengo una compresión, la repolarización se despolariza hacia ese lado, pero la repolarización va a ser del lado contrario. Como aquí hubo una compresión endocárdica y parte miocárdica, entonces se invierte esa repolarización, esa isquemia causó un retraso, entonces va a empezar a repolarizarse de epicardio a endocardio, o sea, lo contrario que sería, y es por eso que la onda T va a ser positiva. Cuando existe una isquemia, en una parte hay una isquemia, lo que pasa es que todo se vuelve isquémico y se vuelve a lo normal. Entonces, en una isquemia vamos a tener una onda T negativa, ¿no? T invertida en realidad, ¿no? No es correcto decir T negativa en la isquemia, sino T invertida. Lo que es invertido del complejo QRS. Y el intervalo RR es un intervalo que mide entre una onda R y otra onda R, que sirve para sacar la frecuencia, y el intervalo QT. El intervalo QT es muy importante. ¿Por qué? Comprende el electrocardiograma el proceso eléctrico ventricular, el intervalo QT, todo el proceso ventricular. Es muy importante que, bueno, recordemos que un intervalo representa ondas, segmentos. Onda QRS, el complejo QRS, segmento ST y la onda T. No es tan importante ver cuánto mide la onda T, pero los cardiólogos usan mucho este intervalo QT. ¿Por qué? Porque el intervalo QT por ejemplo, alteraciones en el intervalo QT pueden peligrar la vida del paciente, pueden hacer taquicardias ventriculares polimórficas, como la torsades de Pons. Hay fármacos que aumentan este intervalo QT y son peligrosos. Por eso tenemos que saber que lo normal del intervalo QT tiene que medir menos de 440 milisegundos del comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Lo normal es menos 440. Entonces, esto es importante porque tenemos que saber que un intervalo QT, por ejemplo, esto sigue recto aquí, un intervalo QT largo,
la persona puede entrar en paro cardíaco, ¿ya? Puede entrar en taquicardia ventricular, fibrilación ventricular posteriormente. También QT corto. Y bueno, las mejores derivaciones para ver el intervalo QT son D2 y D5, ¿ya? Y eso es importante porque, como ya les dije, hay varios fármacos que aumentan el intervalo QT. Hay personas que nacieron con un intervalo QT largo, QT corto, síndrome del QT largo, síndrome del QT corto. Y bueno, y aquí tenemos de nuevo, fíjense, el electrodo. Ahora, vamos a ver todo el proceso del corazón. D2 se despolarizó las aurículas, despolarización del tabique, de la masa, de la base hacia atrás, y aquí tenemos todo el proceso de despolarización, de despolarización y repolarización. Y aquí hay una imagen sacada de urgencias y emergencias MED, donde nos muestra, fíjense, onda P negativa, se acerca, ¿no? Después aquí hay el retraso. Fíjense, el complejo QRS, estamos viendo en la cámara, en ABR, y es negativa porque se está alejando del electrodo positivo, y la onda, recordemos que donde va la despolarización, en el caso del miocardio va la repolarización, porque recordemos que se invierte por eso, y bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, entendamos que al mismo tiempo que se produce esto, o sea, al mismo tiempo que se registra en ABR, se está registrando en D2 lo positivo que se acerca en ABL, en ABF, en todas las derivaciones. Bueno, vamos a ver ahora la última parte, que es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo, cuando hablamos de ritmo sinusal, tenemos que entender que ritmo sinusal es igual a que nuestro corazón, nuestro nódulo sinusal, está mandando el impulso. ¿Cuáles son los criterios? Pues onda P positiva en D1, D2, en realidad D2. ¿Por qué? Porque si la onda P es positiva, significa que está saliendo del nódulo sinusal y yendo al atrio ventricular. Pues si fuera negativa, no estaría yendo en esa dirección. Por eso los criterios: P positiva en D2, negativa en ABR, una onda P seguida de un complejo QRS, una frecuencia. Está importante porque puede ser un ritmo sinusal que cumpla con todos los criterios, pero tenemos una frecuencia de pongámosle 110. Entonces, a esto sería una taquicardia sinusal. Entonces, es importante este detalle, pero el resto tenemos que ver. El intervalo PR tiene que ser normal, de 120 a 200 milisegundos. Intervalo RR equidistante, o sea, entre un intervalo RR y otro, tiene que ser igual. P seguida, ya les dije, de un complejo QRS. Aquí veamos este electro, fíjense, tenemos una onda P positiva en D2, P negativa en ABR, una onda P seguida de un complejo QRS, una frecuencia cardíaca de 75, entonces es normal. Tenemos el intervalo PR es normal, unos 3, 4. Entonces, vemos que este es un ritmo sinusal. ¿Cómo sacamos la frecuencia? ¿Cómo sacamos la frecuencia cardíaca? Normalmente en el electrocardiograma sale arribita, pero hay dos formas de calcular. La primera, la frecuencia son las veces que late el corazón en un minuto, y hay dos formas de sacarlo. La primera forma de sacarlo, y es una forma rápida, es que vemos que coincide la onda R en una línea del cuadrado grande. Recuerden, cuadrado grande, cuadrado pequeño. Entonces, cuando coincide una onda R en el cuadrado grande, vemos que si la próxima onda R va a estar en este cuadrado, pues mi frecuencia va a ser de 300. Ahora, si mi siguiente onda R estaría aquí, en el otro cuadrado, o sea, 10 cuadrados pequeños o 2 cuadrados grandes, mi frecuencia sería 150. Si estaría aquí, pues 100. Y como en este caso está aquí, la frecuencia es de 75. Esto es muy importante porque nosotros podemos ver si la persona está taquicárdica o no, simplemente con mirar este. Si vemos que la distancia entre una onda R y otra onda R es menor que 3 cuadrados grandes, significa que está taquicárdica. ¿Entienden? Más o menos así funciona. Si está más de 5, está bradicárdica. Y aquí tenemos, fíjense, si inicia aquí es 300, entonces la regla del 300, 150, 175, 60. Pero la más usada, la más correcta, digamos así, es esta. Es 1500. ¿Por qué 1500? Porque 1500 cuadraditos pequeños avanzan en un minuto en la tira del electrocardiograma. Entonces, 1500 dividido entre los cuadrados pequeños que hay entre un intervalo RR y otro.
En este caso, fijémonos aquí tenemos 1500 dividido entre 20, aquí tenemos, fíjense, bueno, perdón, aquí es 5, 10, 15, 20, y aquí hay un cuadradito. Entonces tenemos 21 cuadraditos. 1500, ¿por qué 1500? Porque ya les dije, son las veces que late, perdón, son las veces, los cuadraditos que hay entre un minuto. Entonces lo dividimos entre 21, de un intervalo R y otro, y nos da 71. Y esto es una forma exacta si tenemos 71 latidos por minuto. Y por último vamos a hablar del eje. El eje prácticamente es el cálculo de la dirección y sentido del vector resultante de la suma de cada uno de los múltiples vectores. Por ejemplo, si recordemos que teníamos mi despolarización de las bases hacia allá, de la masa ventricular hacia acá y de las bases hacia allá. La suma de todo esto, este es el que da más peso, entonces va a tener un lugar exacto donde va a ser la suma de todos esos vectores. Aquí tenemos, fíjense lo que estaba diciendo, la despolarización del tabique, del septum, y de la masa y de la base. Y nos da prácticamente el eje. Y el eje lo sacamos así. Esto es importante para sacar el eje, que sepamos el sistema axial, 0 grados, 90. De 0 grados a 90 vamos a tener un eje normal. Si está de 0 a menos 90, decimos que está desviado a la izquierda. Si está aquí, entre más 90, 180 grados, desviado a la derecha. Y si está al otro lado, indeterminado. Estos son casos raros. Normalmente el eje vamos a estar aquí. Ya. Son dos métodos. ¿Cuál es el método A para sacar eje? Es el método, a mí no me gusta usar esto, no es tan usado, pero es así. Buscamos la derivación isodifásica y después la derivación perpendicular a esa. Entonces, buscamos una derivación isodifásica, busquemos. ¿Dónde está la derivación isodifásica? Aquí está, fíjense. Isodifásica. Y esa derivación isodifásica, buscamos, ¿dónde está la derivación? Fíjense, está aquí. ¿Dónde sería lo perpendicular de ABL? ¿Cuál es lo perpendicular? Entonces, mi eje va a estar a más 60 grados, hacia este lado. Una pregunta, ¿por qué yo sé que si está perpendicular, podría ser hacia allá o hacia allá, ¿cierto? ¿Por qué yo sé que es hacia D2? Porque yo tengo que ver que la onda, que el D2 sea positivo. Y en este caso, si tuviera esto, pero mi D2 fuera negativo, pues el eje estaría hacia este lado. ¿Por qué? Porque es perpendicular y una onda D2 positiva. Una onda, perdón, en D2 positiva. Esto un poco complicado, bueno, fíjate, está normal. Ya, hay otra forma más fácil. Y de nuevo, ¿qué pasa si está mi D3 isodifásico? Está aquí y lo perpendicular sería pues hacia acá, ¿no? Y obviamente con hacia más 30 y obviamente con un D2 positivo también. Ahora, la mejor forma de sacar, y es la que tiene que realmente saber, es ver D1 y ABF. Ese es el método B y es el más usado. Vemos D1 y ABF. ¿Y qué vemos en D1 y ABF? Vemos si la onda en D1 es positiva o es negativa, y vemos si ABF es positiva o negativa. Con saber si es positivo o negativo en ABF y D1, podemos sacar el eje tranquilamente. Fíjense, si yo tengo D1 positivo, aquí está mi D1 positivo, entonces significa que mi eje ya está hacia acá. Entonces, si yo tengo mi D1 positivo, significa que o puede estar aquí o puede estar aquí. ¿Qué tengo que mirar? Mi ABF. Si mi ABF, recordemos, mi ABF, todo lo que es positivo es hacia allá y negativo es hacia allá. Entonces, como tengo mi D1 positivo, va a ser hacia acá y mi ABF hacia abajo. Entonces, ¿cuál es? Aquí está mi ABF. ¿Dónde está el eje? El eje está normal, entre 0 y 90. Igual, desvío a la izquierda, si mi D1 es positivo, pero mi ABF es negativo, ¿dónde es negativo? Hacia arriba, ¿no? Entonces, voy a tener un eje desviado a la izquierda, el desviado a la derecha es con ABF D1 negativo, pero mi ABF positivo, un eje a la derecha, ¿ya? Y el extremo es con ambos negativos, fíjense, tanto D1 como ABF. Que es raro en casos de exocardia o casos muy raros de sobrecarga con bloqueo de radio. Ya, entonces aquí tengo un ejemplo. Fíjense, tengo este electrocardiograma, entonces ¿cómo saco el eje? Veo D1 y ABF. D1 tengo mi onda positiva, fíjense, D1 tengo cuatro ondas positivas y una negativa. Entonces, ¿cuál es el resultado neto de esto? 3
3, ¿no? Porque 4 positivos y 1 negativo. Lo neto sería más 3 positivos o más 3. Y ABF tengo 2 positivos y 1 negativo, lo neto sería 1. Entonces, tengo que tener esto para sacar el eje exacto, el 3 y el 1. Entonces, ¿qué hago? Trazo una línea, ya sea centímetros, milímetros, con una regla, y saco, fíjense, 3, y la misma distancia, en la misma medida que usamos aquí, usamos aquí. Entonces tengo 3 y 1. ¿Por qué? ¿Por qué hacia allá? Porque es más 1, si mi ABF fuera negativo, sería hacia el otro lado, y lo contrario, si mi D1 fuera negativo, o sea, menos 3 sería hacia este lado. Pero como este es positivo y este es positivo, sacamos así. Lo que hacemos es trazar una línea y hacer el punto de encuentro, y ahí sacamos, y ahí está exactamente nuestro eje, ¿ya? Nuestro eje. Nuestro eje está aquí, y bueno, más 20 grados. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios. Quiero que los que estén viendo o mirando, tanto en YouTube como en Zoom, puedan en el chat responder. Vamos a hacer ejercicios en donde quiero que ustedes saquen el ritmo, la frecuencia y el eje, ¿ya? Soy un doctor, no soy un matemático, pero a veces tenemos que calcular. Entonces, primer electrocardiograma. Entonces, quiero que analicen este electrocardiograma y vean qué es lo que tiene este electrocardiograma. Entonces, voy a dar un minutito, quiero que analicen, ¿ya? Primero, quiero que me digan si es sinusal o si no es sinusal, ¿ya? Bueno, sí. ¿Qué vemos aquí? Entonces, ya, vamos. Primero, recordemos que para ver si es sinusal o no, nosotros teníamos que, primero, ¿cuáles son los criterios para ritmo sinusal? Los criterios eran onda P en D2 positiva, onda P negativa en ABR, una onda P seguida de un complejo. Yo no veo onda P aquí, yo no veo onda P aquí. Entonces, el ritmo es sinusal, no hay onda P, no hay onda P. Para empezar, no veo que haya onda P. No hay onda P, ¿ya? Entonces, el ritmo no es sinusal. Para empezar, el ritmo no es sinusal. ¿Qué más vemos? El eje. ¿Dónde está el eje? El eje, fíjense, no vamos a calcular exactamente dónde, pero tenemos que saber que si D1 es positivo, significa que el eje está hacia allá, y mi ABF es negativo, significa que mi eje está hacia acá. Entonces voy a tener un eje a la izquierda. Entonces tengo un ritmo que no es sinusal, un eje hacia la izquierda y una frecuencia de, ¿cuánto? A ver, 1500, digamos, una frecuencia de 42. Vamos a hacer la 1500. Entonces tengo un eje a la izquierda, una frecuencia de 42 y un ritmo no sinusal. Es un ritmo del escape, se llama ritmo de la unión, que es cuando el nodo sinusal ya no puede despolarizarse, y como el corazón tiene marcapaso, como el corazón tiene marcapaso, quien sigue el comando de ese ritmo es la unión atrioventricular, que es obviamente una frecuencia más baja. Entonces, ¿por qué? A ver, tenemos un eje a la izquierda que ya vimos. Ahora la frecuencia, fíjense, si contamos, fíjense, 10, 20, 30, 40, 50, fijémonos, recordemos que cada cuadradito son 5. Entonces, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 35. Entonces, 1500 dividido entre 35, que sería 42. Esto varía, no es 42 exacto, puede ser 41, 40. Puede haber una tolerancia de 1 o 2 cuadraditos, pero más o menos este sería la idea. Ahora, ¿qué ven en este electrocardiograma? A ver, ¿qué ven? Vamos a analizarlo. ¿Es sinusal o no es sinusal? Onda P positiva en D1, D2, P negativa en ABR. Tenemos una onda P seguida de un complejo QRS. Miren, una onda P seguida de un complejo QRS. Tenemos un intervalo PR correcto de 120 a 200 milisegundos.
¿ya? ¿Dónde está mi eje entonces? Entonces este ritmo es sinusal, sí. ¿Cómo está mi ritmo? Perdón, mi ritmo está sinusal. ¿Cómo está mi frecuencia? O mi eje, perdón, mi eje de 1 positivo, entonces hacemos el círculo de 1 positivo, entonces significa que o puede estar normal o puede estar desviado a la izquierda. ¿Cómo está mi ABL? Mi ABL, pues, está, mi ABF, perdón, ¿cómo está? Está medio que queriendo ser isodifásico, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a ver que el eje está más o menos aquí, pero la frecuencia, ¿cuánto es? Si nosotros tenemos dos formas de sacar la frecuencia, recordemos, pero ¿cuál es la más usada? La más es la 1500 dividido entre los cuadraditos pequeños, que hay 5, 10, 15, 20, 25, 25, aquí 29, entonces 1529. Tenemos una frecuencia baja, porque 1500 y dentro de 29 da 51, un eje entre, recuerden el eje, si nuestro eje, a ver, de nuevo, ¿por qué el eje está más o menos, por qué el eje está en 0 grados? Porque si mi D1 es positivo, significa que está allá, pero si mi ABF es isodifásico, recordemos, ¿dónde era isodifásico? Era ni positivo ni negativo, entonces, fíjense cómo coincide el eje está allá, prácticamente, si yo veo lo isodifásico, ¿recuerdan cómo sacamos el eje con la forma isodifásica? Vemos lo isodifásico y lo perpendicular. Aquí está BF y lo perpendicular sería D1. Entonces aquí tenemos un ritmo sinusal, pero con una frecuencia baja de 51, bradicardia sinusal. Puede ser normal en algunas personas, en deportistas especialmente. Y bueno, ¿y cómo sacamos aquí, no? Aquí está, 1500 dividido entre 10, 15, 20, 25, 29. ¿Ya? Y la última, que vemos aquí, pero nos preguntamos, entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? Nos preguntamos, ¿es sinusal? Y para responder esa pregunta vemos los criterios, onda P positiva en D2, P negativa en ABR, una onda P, que le sigue a una onda P, y el intervalo PR es de 120 a 200, lo normal. Vemos que el intervalo R es equidistante uno con otro, eso también me falta aclarar, pero en los otros era, ¿ya? Por ejemplo, en caso de una fibrilación auricular no es equidistante, es así, después así, entonces no es equidistante, en este caso sí es equidistante, tenemos una frecuencia de ¿cuánto? Tenemos que hacer el cálculo. 5, 10, 15, 20, 24, 24.500 dividido entre 24, 62. 62 a 65. En este caso puede ser, si yo digo que es 62 o 65, no hay mucho problema, no se altera. Tanto sí porque a veces no es tan exacto uno con otro. Pero la idea es que este intervalo RR no esté tan alterado. Vemos que tenemos un intervalo RR equidistante. ¿Ya? Entonces tenemos una frecuencia más o menos de 60, pongamos 60 a 65 latidos por minuto, ritmo sinusal, y aquí está, ¿no? Bueno, de bibliografía usé un poco del Guyton, usé otros libros, otras bibliografías, el Mercurio y el Excel, pero que se haya podido